Bienvenidos a su sesión número 6 de la materia de auditoría administrativa de la licenciatura en Administración y Comercialización. El día de hoy prácticamente nosotros vamos a seguir con lo que serían las normas de auditoría, pero ahora en la parte de ejecución de trabajo. Las normas de auditoría, como nosotros lo habíamos visto en la sesión anterior, son los requisitos mínimos de calidad relativos a la persona del auditor, a su trabajo y a la información que va a desarrollar. Las normas de auditoría pueden ser tanto personales como de ejecución de trabajo, como de información. Las normas personales, como habíamos visto en la sesión anterior, es la parte de entrenamiento técnico, capacidad profesional y lo que sería independencia. En cuanto a se refiere a las cualidades que el auditor debe de tener para poder asumir dentro de las exigencias que el carácter profesional de la auditoría impone en un trabajo de este tipo. El trabajo de la auditoría, cuya finalidad es la de rendir una opinión profesional e independiente, debe de ser desempeñado por personas que, teniendo título profesional legalmente expedido y reconocido, tengan entrenamiento técnico adecuado, capacidad profesional como auditores. Y el auditor está obligado a ejercitar con cuidado y diligencia razonables en la realización de su examen y en la preparación de su dictamen o de su informe. El auditor está obligado a mantener una actitud de independencia mental en todos los asuntos relativos a su trabajo profesional. En cuanto a las normas relativas al trabajo, el trabajo de auditoría debe comprender una adecuada planeación y supervisión de los colaboradores. El plan de trabajo de auditoría debe contener una planeación y una supervisión en cuanto a que debe de tener una planeación previa y los ayudantes deben de ser supervisados en una forma apropiada. En cuanto al estudio y evaluación del control interno, debe de evaluarse el control interno existente para medir la confianza que va a depositar en la aplicación de la naturaleza, extensión y oportunidades que va a dar a los procedimientos de auditoría. La obtención de evidencia suficiente y competente debe de ser por medio de procedimientos de auditoría aplicados para poder obtener así la evidencia comprobatoria suficiente y competente en el grado que requiera para suministrar una base objetiva para su opinión. Y de ahí nosotros empezamos a desprendernos de la parte de las normas de ejecución de trabajo. La revisión de un auditor va a estar, ahora sí que su resultado de toda esa revisión que va a realizar el auditor, su resultado se va a ver plasmado en lo que vendría siendo los papeles de trabajo. ¿Qué son los papeles de trabajo? Pues prácticamente van a ser toda una serie de papeles en donde el auditor va a poder revisar todo lo que hay dentro de la empresa, ver precisamente si están bien las operaciones, que todas las notas, que todo lo que pasa en la auditoría quede plasmado en los papeles de trabajo. ¿Por qué? Porque si a mí me piden una evidencia, pues yo tengo que mostrar los papeles de trabajo y ver precisamente por qué estoy diciendo que la empresa tiene esas fallas o qué origina esas fallas. Y para que el año siguiente, ¿sí?, yo pueda regresar a la empresa y pueda ver si esas fallas se corrigieron. Recuerden que la parte de la auditoría, aunque sea interna o externa, aunque sea interna, pues va a estar en diferentes áreas de la empresa, en diferentes negocios, quizás inclusive en diferentes países o en diferentes estados, uno cada vez del año. O puede ser, por ejemplo, cuando es una auditoría externa, pues va a tener que ver diferentes empresas durante el año. Va a poderles calendarizar diferentes fechas para poderlas revisar. Por eso la importancia de que haga sus papeles de trabajo para que vea todas las fallas, todo lo que vaya encontrando en la auditoría y el año siguiente pues pueda ver esas fallas o eso que hizo de auditoría y pueda ver si les hicieron cumplimientos, si modificaron lo que había o simplemente no se hizo nada. La revisión del auditor pues tiene que estar con una evidencia suficiente para justificar su opinión. Inclusive muchas veces en firmas grandes de auditores, pues el socio pues va a firmar o va a dar su firma para ver que sustentar sobre todo la opinión de la empresa, pero pues el socio no va a realizar las 20 o 30 empresas o 40 empresas que tenga a su cargo para poderlas firmar.
Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a revisar los papeles de trabajo. Con la revisión de los papeles de trabajo, pues ahora sí que el auditor va a ver cómo está la situación de la empresa, sin necesidad de ir a la empresa, porque si va el auditor, el socio a la empresa, pues no le alcanzaría el tiempo para estar en todas las empresas al mismo tiempo. Entonces, pues muchas veces va a revisar esos papeles de trabajo que va a tener el auditor y con base a eso, pues va a poder sustentar la opinión que va a dar de la empresa. Entonces, por eso es muy importante esos papeles de trabajo. Muchas veces en firmas grandes de auditores ya tienen inclusive cédulas de trabajo ya preestablecidas, en donde ya no le van a tener que cambiar nada a los auditores, sino que simplemente las van a llenar de acuerdo a las características de la empresa, ya las van llenando, y de hecho algunas veces ya no se hace ni siquiera en papel, ya se hacen en la computadora, les dan los formatos y esas cédulas se van llenando y muchas veces ya vía tecnología, vía emisión de transmisión de información, pues ya la misma computadora manda una señal al servidor, donde el servidor capta esas cédulas de trabajo, las va guardando en su base de datos y ya esa base de datos va conformando el expediente electrónico de la empresa. Entonces, ya se va conformando todo lo que vendría siendo el archivo de la empresa. Los papeles de trabajo deben demostrar los procedimientos utilizados, las evidencias examinadas y las conclusiones, ya que va a ser el vínculo entre el informe del auditor, donde se va a expresar toda la opinión y todas las deficiencias que haya encontrado el auditor dentro de la empresa, y lo que va a ser la empresa. Debe de prepararse un juego completo de papeles de trabajo como ayuda para no perder el punto de vista del plan general de acción, para sostener el progreso de la auditoría y proveerse de evidencia necesaria para trabajos futuros. Como yo les había comentado, para la auditoría del siguiente año, pues regresan, ven sus papeles de trabajo y con eso pueden ver si la empresa corrigió lo que tenía que corregir o simplemente no hizo nada. Para tener una planeación, primero nosotros necesitamos tener un conocimiento de la empresa. Tenemos que tener tiempos preestablecidos, pruebas que nosotras vamos a aplicar dentro de la empresa. Tenemos que tener una calendarización de la auditoría, como les había comentado. Un auditor no nada más va a ver una empresa, y si está de forma interna, no nada más va a ver un área del negocio, va a tener que ver diferentes áreas del negocio y muchas veces diferentes unidades de negocios. Entonces, por eso la importancia de que tenga que calendarizar todas sus actividades durante todo el año, para que con eso puedan ver cuándo se va a visitar esta empresa, cuándo se va a visitar otra vez esta empresa durante todo el año. Porque muchas veces cuando nosotros hacemos una auditoría dentro de una empresa, la dividimos en dos partes. Una que decimos una auditoría previa, en donde sacamos todas las desviaciones que va teniendo la empresa durante el año, y una auditoría final, en donde nosotros tomamos la auditoría previa, vemos si se está corrigiendo, se corrigió lo que nosotros habíamos dicho que se tenía que corregir, y con base a eso nosotros hacemos el cierre de la auditoría, donde ya ahora sí vamos a expresar un informe o una opinión sobre la situación que está en el negocio. Entonces, por eso es importante que calendaricemos las diferentes actividades de auditoría, porque inclusive aunque nosotros tengamos o estemos desarrollando una auditoría interna dentro del negocio, de la misma forma tenemos que visitar diferentes fechas para esa área, para no nada más visitarla una vez, sino que tenemos que calendarizarla en diferentes fechas para poder sacar las desviaciones que tiene el área citada y regresar unos meses posteriores para ver si esas deficiencias se corrigieron o no se hizo nada de plano, ¿no? Ahora, nosotros cuando entramos a una área, cuando entramos a un negocio, nosotros tenemos que tener ya un programa de auditoría ya preestablecido. ¿Por qué? Porque como les acababa de decir, ¿no? No podemos estar haciendo la tarea en el salón de clases.
necesitamos hacer la tarea previamente, necesitamos hacer todos nuestros papeles de trabajo y nuestro programa de auditoría. Vamos a tener que ver, no, pues ingresos lo vamos a revisar en esta parte, egresos en esta parte vamos a manejar control interno, en esta parte vamos a manejar, posteriormente vamos a manejar toda la parte de las salidas de efectivo y después vamos a hacer esto y vamos a hacer otro. ¿Para qué? Para poder ver cuáles son las actividades que tenemos que realizar durante el tiempo que estemos en esa área del negocio o el tiempo que estemos en esa empresa. Nosotros también tenemos que ver previamente, antes de entrar al área de la empresa, tenemos que pedirle la información que necesitamos para desarrollar la auditoría. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos nosotros ya nos tengan esa información preparada y nosotros podamos revisarla sin ningún problema. ¿Por qué? Porque las demás personas tienen que hacer ciertas actividades, tienen que realizar sus ventas, tienen que realizar todas sus funciones. Entonces también nos van a tener que destinar cierto tiempo a nosotros para poder ver cómo se están realizando las operaciones, para aplicar cuestionarios, para que nos enseñen ciertos papeles de trabajo, bueno, etcétera. Entonces, por eso es importante que antes de entrar a la empresa nosotros solicitemos información que vamos a necesitar para el desarrollo de la auditoría. Por ejemplo, si nosotros vamos a visitar el área de ventas, pues vamos a necesitar todas las facturas. Entonces, no podemos llegar y decirle al de facturación, oye, necesito las facturas del año pasado, porque el de facturación me va a decir, oye, espérame, estoy facturando ahorita, estoy en cierre de mes, pues yo le decir que espérate hasta que yo termine, ¿no? Y pues ahí estamos parados para ver hasta qué horas me van a dar la información, si es que la otra persona tiene tiempo para que me la pueda preparar. Es muy diferente a que si yo mando una carta de requerimientos al director y le digo, yo voy a necesitar estas facturas, voy a necesitar el consecutivo de esto, voy a necesitar estos registros de trabajo, voy a necesitar las pólizas de ingresos, voy a necesitar cuestionarios con estas y estas y estas y estas personas, para que ellos también puedan programarse y con eso también puedan ver qué es lo que, o sea, puedan ir dentro de sus tiempos o dentro de sus tiempos o espacios que vayan teniendo, me vayan juntando toda la información y yo llegue y ya con eso empieza a revisar y empieza a realizar toda mi auditoría ya con la información que había solicitado previamente, pero no se vale solicitarla en el momento. Ahora, para nosotros es muy importante la planeación del trabajo de auditoría. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar entrevistas previas con el cliente, voy a necesitar visitar las instalaciones del negocio para ver cómo se están desarrollando las cosas, qué tiene cada cosa, cómo se están desarrollando los procedimientos, investigar o hacer algunas indagaciones con los directores, inspeccionar documentos, examinar información, pues todo eso yo necesito planearlo, ¿no? ¿Qué actividades son las que necesito hacer? No, pues primero voy a revisar las facturas, después voy a hacer una entrevista con las personas de facturación, después voy a irme con el director y voy a preguntarle cuál es el procedimiento que se hace esto y esto, cuáles son las políticas que se aplican aquí. Y ya empiezo a desarrollarlas para que también ellos sepan que yo voy a necesitar una entrevista con la persona que hace la facturación y la persona de la facturación me diga, no, pues a mí se me junta menos el trabajo en esta y este día, ¿no? Y a esta hora, ¿ok? Entonces ya con eso yo llego y ya puedo aplicar mi cuestionario a esa persona. Entonces por eso es muy importante planear todas las actividades de la auditoría para que con eso podamos previamente nosotros ver cuándo podemos hacer esas pruebas que necesitamos, o esas visitas, o esas inspecciones, etcétera. Es importante que nosotros tengamos por lo mismo un programa de trabajo, no nada más dejar la planeación del trabajo de auditoría, sino también un programa de trabajo, en donde yo voy a programar en sentido estricto cómo voy a hacer la auditoría, qué papeles son los que voy a desarrollar y cuál va a ser el personal que yo voy a requerir para que se desarrolle la auditoría. En la parte de control interno es muy importante analizarlo y sobre todo comprender
qué se hace y cómo se hace cada cosa dentro de las diferentes áreas de la empresa, para que con eso nosotros podamos revisar precisamente que esos procedimientos se estén cumpliendo y se estén llevando a cabo. Como yo les había comentado, precisamente la parte de control interno es como la columna vertebral del negocio. Una cosa se tiene que hacer sobre de otra. ¿Por qué? Porque si se hace así, pues ya no va a tener esa estabilidad la parte operativa. Necesita ser precisamente controlarse que se esté haciendo una actividad tras de otra, para que haya esa columna vertebral se vaya haciendo dentro del negocio. Ese control interno surge cuando precisamente las actividades de la empresa se tienen que hacer por diferentes personas. Cuando una persona hace todo, pues ahora sí que la misma persona no puede estar haciendo dos cosas al mismo tiempo. Entonces primero hace una cosa, después hace otra y después hace otra. Pero el problema empieza a ser cuando el negocio empieza a crecer. Y todo el mundo hace muchas cosas y tenemos que ver que haya un control interno. ¿Por qué? Porque una persona va a hacer una parte de la operación, después se la va a tener que pasar a otra persona y después otra persona va a tener que seguir con esta operación. Y si no hay un control cómo se están realizando las cosas, pues la última persona que haga las cosas pues ya no va a saber ni qué hacer, ¿no? Porque ya a lo mejor le llegó todo mal y va a tenerse que repetir desde un inicio. Entonces, por eso es importante que exista control dentro de las operaciones del negocio, para que cada persona tenga que hacer lo que debe de hacer y que al final la última persona dentro del proceso nada más haga lo que le corresponde y no tenga que corregir lo que se hizo mal desde un inicio. La parte de control interno pues ayuda a minimizar los errores de la empresa, nos da cierta seguridad. Si una empresa nosotros vemos que hay un buen control interno, pues lógicamente nuestras pruebas de auditoría pues van a disminuir. ¿Por qué? Porque hay control. Pero si no existe un control interno dentro de la empresa, podríamos decir que tenemos que revisar todas las operaciones. ¿Por qué? Porque hay un grado de error muy grande. Las principales áreas de control interno son precisamente la parte contable, la parte administrativa y la comprobación interna. El control interno contable pues precisamente me va a dar una precisión en que los datos estén de forma correcta. La parte de control interno administrativo me va a decir que nuestro plan de la organización se esté llevando de forma adecuada y que haya métodos y procedimientos que se estén utilizando de forma eficiente. Y la comprobación interna nos va a dar un resumen de todas las operaciones de la empresa y sobre todo que las operaciones se estén realizando con una autorización correcta y que sea apropiada, es decir, que las operaciones no nada más se realicen así como se están realizando, no, sino que haya una autorización previa para realizar la operación. Porque si se empiezan a hacer las operaciones así como se va necesitando, pues quiere decir que no hubo una planeación de los recursos de la empresa. Necesitamos que haya una autorización de esas operaciones para que esa persona que está autorizando lleve el control de las operaciones del negocio y con ello pues pueda ejecutar y pueda ver cómo se están desarrollando los flujos de operación del mismo. Los objetivos del control interno son muy particulares, sobre todo porque busca que los activos del negocio estén dentro del negocio, que estén bien, que estén existentes dentro del negocio y que estén en buen estado. Nosotros necesitamos también precisamente, si las operaciones están bien, pues existe una información financiera correcta. Si las operaciones están mal, pues quiere decir que no hay un control dentro del negocio y las operaciones empiezan a desvirtuarse, empieza a haber fallas en ese control interno. Tenemos también la promoción de eficiencia de operaciones y adhesión de las políticas preestablecidas por la dirección, es decir, que se deben de cumplir las políticas ya establecidas por la parte directiva. No podemos pedirle a un negocio que realice las actividades como se tienen que hacer si no hay políticas, si no hay las reglas del juego, pues nosotros no vamos a poder decir que el juego se está haciendo bien si no sabemos cómo se tiene que hacer desde un inicio. Por eso es importante
que las operaciones del negocio se deben de realizar en una forma correcta y cuidando siempre que estén autorizados, que sigan políticas, que sigan ciertas reglas dentro del mismo negocio. Nosotros necesitamos que la información financiera, como yo les había comentado, si hay control, la información financiera va a ser correcta. Si hay un descontrol dentro del mismo negocio, pues la información financiera va a tener o va a empezar a tener pequeñas fallas. Por eso es importante la parte de control interno, porque nos va a dar cierta seguridad de que las operaciones se estén realizando de forma oportuna. Por ejemplo, si nosotros llevamos un control de la cobranza, nosotros vamos a poder saber qué cliente es el que no me ha pagado. Por eso es importante que nosotros, ahora sí que tengamos conocimiento de cuáles son las operaciones que se tienen que hacer dentro del negocio para poderlas cubrir con tiempo y eficiencia. Ahora, si nosotros, por ejemplo, no sabemos o no tenemos el control a quién le facturé, pues mucho menos voy a poder saber a quiénes me pagaron, ¿no? Entonces, por eso es importante llevar ese control en la facturación y en la cobranza. Entonces, la parte de salvaguarda de activo fijo también es importante porque muchas veces pues puedo tener, por ejemplo, una computadora, pero si no llevo un control de cuántas computadoras son las que deben de tener el negocio, pues fácilmente empiezan a desaparecerse, ¿no? Pues se les hace fácil, a lo mejor una persona se la llevó a su casa y se le olvidó, o se la robaron y pues ya mejor me dice que no se llevó nada, etcétera. Entonces, por eso es importante tener un control sobre los activos del negocio, que las computadoras, pues tener el control de quién tiene esa computadora asignada, esta otra computadora, quién la tiene asignada, esta otra, quién la tiene asignada, para que con eso yo tenga un control de cuáles son las computadoras del negocio que yo tengo existentes. También tengo que tener un control, por ejemplo, en el coche, ¿no? En el coche utilitario del negocio. Debo de tener el control de que el coche nada más pues sea utilizado para las necesidades del negocio y no que a lo mejor el chofer se lo llevó de vacaciones a Acapulco, ¿no? Entonces, para pasarse su fin de semana. Entonces, pues ahora sí que yo necesito tener un control de que el coche se guarde en las instalaciones del negocio los fines de semana para que nada más se ocupe de lunes a viernes, que son las operaciones o que se realiza la empresa sus actividades. Por eso es importante la parte de control interno. El control interno de la organización prácticamente está en función a la parte de la dirección para poder tomar lo que son las políticas generales y la toma de decisiones oportunas y acertadas. La parte de coordinación, en donde nosotros vamos a ver que un trabajo de grupo respete las jerarquías existentes. En la división de labores, precisamente, ¿por qué? Porque cada persona tiene que hacer lo que tiene que hacer y no que haya otra persona que haga lo que la persona tenía que haber hecho. Entonces, por eso es muy importante que cada persona haga su pedacito que le toca hacer para que al final la última persona que realice la actividad realice o haga lo que tenía que hacer y finalmente tenga mi producto ya realizado y no se tenga que volver a repetir todo mi proceso. Y en la parte de asignación de responsabilidades quiere decir que debe de haber una autorización previa para que las operaciones se realicen y no ya que se gastó vea quién es el que tenía que autorizarlo, ¿no? Si no me lo autorizan, pues no se hace esa operación. ¿Por qué? Porque pues la persona que autoriza debe de llevar un control de qué operaciones son las que se están realizando para ver precisamente cuánto es lo que falta por realizarse. El control interno de la parte, eso es lo que habíamos visto nosotros en la parte de la organización. El control interno en los procedimientos también es muy importante porque me va a dar informes, me va a dar que nosotros necesitamos llevar o tener un registro o un informe o tener lo que vendría siendo cuáles son las cédulas de trabajo o cuáles son las formas que yo voy a utilizar dentro del negocio. Eso de estandarizar formas es muy importante o estandarizar informes porque yo voy a tener así los mismos informes para toda el área del negocio. Yo a lo mejor no voy a tener
una orden de compra para compras, una orden de compra para contabilidad, una orden de compra para finanzas, sino que yo voy a tener ya un machote establecido donde van a tener todos los campos que yo necesito realmente, qué información es la que yo necesito, y con eso cada área va a utilizar esa forma o ese informe o ese formato para que me puedan brindar la información correspondiente y la información sobre todo que yo necesito. También yo necesito la parte de planeación y sistematización, con lo que vendrían siendo los instructivos manuales de procedimientos. Es muy importante manejar los manuales de procedimientos, porque si una persona entra de nueva, pues se necesita dar cierta capacitación y necesita saber qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que le toca hacer en todo el pastel. Si nosotros no tenemos ese manual de procedimientos, pues esa persona va a entrar de nueva al negocio y pues va a tener que hacer lo que ella cree que le toca hacer, y muchas veces esas cosas que hacen no están bien. Entonces, por eso es muy importante que cada persona sepa qué parte le toca dentro de todo el pastel para que ellos puedan hacer la parte que les corresponda. Y ya cuando tengamos todo el pastel completo, tengamos todo en conjunto bien al objetivo o la meta que nosotros logramos o tenemos que lograr tener. Ahora es muy importante también que los registros y las formas estén correctas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos equivocamos en hacer alguna suma, alguna resta, alguna operación y no nos damos cuenta. Por ejemplo, nosotros pedimos que nos elaboren un cheque para pagar una factura tal, y el cheque se elabora y todo, pero no nos damos cuenta que a lo mejor no sumamos el IVA, al contrario, lo restamos, o no le sumamos el 16%, le sumamos el 20% de IVA, o no le hicimos una retención que teníamos que hacerle. Por eso es muy importante que nosotros revisemos todas las formas y que chequemos 2 veces la parte de los cálculos, de los comprobantes, de las operaciones que estén bien realizadas. Eso también es parte de un control, el checar que todas las operaciones del negocio estén de forma correcta. Porque a lo mejor yo les estoy diciendo que sacamos un IVA o pagamos una factura con 1,000 pesos, ¿no? Pero a lo mejor es una operación importante y pagamos 30 facturas de 1,000 pesos, entonces ya representaría 30,000 pesos. Entonces, por eso es importante ver y checar que las operaciones del negocio se estén realizando de una forma correcta. Ahora, esto es en cuanto a la parte de procedimientos. El control en la parte del personal también es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener cierto entrenamiento dentro de la parte de personal para que con eso puedan realizar las funciones del mismo en cierta forma. Si nosotros tenemos un entrenamiento correcto, nosotros vamos a tener operaciones eficientes, es decir, que se hagan las operaciones bien desde la primera vez. Y tenemos que tener también un cierto pilar de normas de lo que vendría siendo la parte moral de las personas. Es importante que nosotros, cuando realicemos la selección de personal, veamos y verifiquemos que las personas estén pues tengan ciertos pilares, cierta conducta, que sean personas honestas, para que con eso nosotros podamos tener confianza en nuestro personal. Y de la misma forma nosotros demostrarles cierta retribución a las personas de la empresa para que ellos también estén contentos con la parte de la retribución económica. Una persona bien pagada, pues es una persona que va a trabajar también bien, que va a trabajar con gusto, que va a realizar sus actividades con cierta eficiencia. A una persona que esté mal pagada también, pues vamos a tener una persona descontenta, una persona que no trabaje bien, que no tenga eficiencia en las operaciones que esté realizando. Ahora, nosotros cuando hacemos precisamente la auditoría, necesitamos también tener cierta evidencia suficiente y competente. Esa evidencia se va a desprender de la revisión que nosotros hagamos dentro de la auditoría y se va a ver plasmada en los papeles de trabajo. Esa revisión que nosotros vamos a hacer
pues va a estar basada en cuanto a nuestras experiencias, en cuanto a nuestra madurez, en cuanto a las actividades que nosotros hayamos hecho como auditores. Es importante que nosotros conozcamos bien el control interno porque es la parte que nosotros vamos a revisar. Es como, digamos, como les he dicho, ¿no? La médula de la empresa. Si está bien el control interno, pues con eso no hay problema dentro de las operaciones del negocio. Ya sabemos que las operaciones van a estar bien realizadas. Pero el problema existe cuando las operaciones están mal, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? No hay control interno y por consiguiente va a haber muchas fallas dentro del negocio. Ahora, nosotros necesitamos, con base a la parte de control interno, ver qué vamos a revisar. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos diferentes puntos que nos van a dar que las operaciones del negocio se van a realizar de una forma eficiente, pues ¿qué quiere decir? Que hay un control interno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues a lo mejor voy a revisar ya la parte final del proceso, ¿no? Ya nada más me voy a revisar y a lo mejor voy a revisar algunos puntos aquí y ya. ¿Por qué? Porque sé que el control interno está de una forma correcta, que todo mundo hace lo que tiene que hacer. Pero si yo empiezo a revisar la parte de control interno y empiezo a ver que hay fallas, que hay, por ejemplo, fallas aquí, que hay fallas acá, pues aquí nada más vamos a poner esas dos fallas, pues entonces, ¿qué quiere decir? Pues que nuestro proceso final no va a estar bien. Entonces ya voy a tener que dedicarle más tiempo porque tengo que revisar esta parte con mayor detalle, tengo que revisar más esta parte o estas otras partes que quedan dentro o fuera del proceso. Y ya mi parte del control interno, pues cada vez va a estar peor, ¿no? Entonces tengo que irlo revisando. Entre más mal esté la parte de control interno, yo voy a tener que revisar más partes del negocio. Y por lo consiguiente, mis pruebas o mi revisión de auditoría se tiene que hacer más grande. En cambio, un negocio que tenga buen control interno, pues nada más me voy a dedicar a ver algunas partes aquí y el producto final, ¿no? A un negocio que tenga mal el control interno y con ellos yo tenga que revisar muchas partes del negocio para poder ver qué es lo que está fallando y cómo se va a corregir. Por eso es importante ver la parte de control interno. El control interno me va a decir qué tanto necesito revisar o qué tanto puedo confiar para poder revisar lo mínimo o realizar lo suficiente para poder sustentar mi opinión. Por eso es importante que nosotros revisemos y veamos cómo es la parte de control interno. De acuerdo a cómo esté de mal la empresa, pues nosotros inclusive podemos negociar con el cliente pues nuestros honorarios, ¿no? ¿Cuánto es lo que nosotros vamos a cobrar por la revisión o por la realización de esa auditoría? Porque si es una auditoría sencilla, pues a lo mejor nuestros honorarios pues van a ser pocos, pero si nosotros empezamos a detectar que hay muchos errores o hay muchas fallas en la parte de control interno, pues el riesgo de la auditoría crece y por consiguiente nosotros quizás vamos a necesitar más personas que nos ayuden a revisar todas las operaciones del negocio o a lo mejor no todas, pero las operaciones en su totalidad o la mayor parte de las operaciones. Por eso es importante que nosotros veamos y detectemos cómo está la parte de control interno dentro del negocio para poder con eso revisar lo que nosotros consideremos suficiente para poder sustentar con ello nuestra opinión. Y con ello nosotros podamos ver el riesgo que corre la empresa. Una empresa que tiene buen control interno, vuelvo a repetirles, pues el riesgo de que la operación final esté mal, pues es mínimo. Pero una empresa que tiene un control interno fatal, pues lógicamente el riesgo de que nuestro producto esté mal, pues va a ser muy grande, ¿no? Esta empresa pues va a tener mucho riesgo, mientras esta otra empresa tiene un riesgo menor. Entonces, por consiguiente, nuestra revisión va a ser menor para las empresas que tengan un riesgo mínimo. De acuerdo a lo que hemos revisado, nosotros también tenemos que tener cierta evidencia según lo que les acabo de comentar, según el riesgo que representa el negocio. Esa evidencia puede ser tanto física como documental, o sea, papeles, ¿no?
También pueden ser inclusive papeles que el mismo auditor realice, sus papeles de trabajo. Y esos papeles de trabajo pueden ser inclusive que los realice el mismo auditor o algún cuestionario o alguna confirmación que le mandemos a otra persona para que la llene por nosotros. Ajá, entonces nosotros tenemos evidencia que se puede originar dentro de la empresa y evidencia que puede estar circulando fuera del negocio. Podemos tener información verbal y certificados por escrito o podemos tener libros de registro. Por ejemplo, si nosotros necesitamos información, por ejemplo, aquí tenemos la empresa y esta empresa tiene clientes, ¿sí? Esta empresa me dice que mis clientes representan 100 millones de pesos y está conformado por el cliente X que le debe 80 millones de pesos, el cliente Y le debe 10 millones, el cliente Z le debe 5 y el cliente A le debe otros 5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy con el cliente Y le voy a decir, oye, le voy a mandar una carta y le voy a decir, oye, ¿realmente tú le debes 10 millones a la empresa? Por favor, contéstame si sí o si no. Le voy a mandar a otro y le voy a decir, oye, tu cliente A, ¿realmente le debes 5 millones a la empresa? O le voy a ir con el cliente X y le digo, oye, ¿realmente tú le debes 80 millones de empresa? Y pues ya él me va a decir, sí le debo tanto. Y me va a decir, no le debo tanto. ¿Por qué dices que le debo tanto? No, pues es que la empresa tiene estas facturas. No, pues no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya empiezo a tener problemas con la parte de control interno. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos evidencia suficiente y competente y preguntarle no nada más a la parte de facturación y cobranza dentro de la empresa, sino también tratar de que nosotros preguntarle a personas externas de la empresa para ver cómo se está o qué es realmente lo que ellos le deben a la empresa, qué información tienen ellos para poderla cotejar con la información que tiene la empresa. Y con eso nosotros podemos decir, no, pues sí está bien integrado la cuenta de clientes, no, oye, el cliente me está diciendo que tienes un relajo en tus facturas y que no te debe estas facturas, te debe estas, etcétera. Entonces con eso también nosotros podemos evaluar el control interno que tiene el negocio dentro de las operaciones del mismo. Por lo mismo, nosotros podemos tener evidencia según su origen, en interna y externa. La parte interna son precisamente los registros, los manuales, las facturas, las actas de asamblea, los estados de cuenta, el manual de procedimientos que tiene la empresa. La parte externa vendría siendo precisamente los cuestionarios al cliente, las confirmaciones, los estados de cuenta que puedo ir directamente al banco para preguntarle que si es realmente cierto que el cliente tiene su estado de cuenta con tanto dinero dentro del banco. Puedo yo pedirle al funcionario de la empresa que si le debe tanto, etcétera. Entonces con eso nosotros podemos tener ciertas pruebas que después vamos a ver en nuestra siguiente sesión, que vendría siendo la parte de confirmación, inspección, observación e interrogación. Entonces con eso ustedes podrán ver que realizar una auditoría no es de nada sencillo, tiene también su chiste y tiene su ciencia. Ya sea una auditoría administrativa, ya sea una auditoría financiera, ya sea una auditoría fiscal, todas esas deben de llevar lo que son papeles de trabajo. Y esos papeles de trabajo sirven como evidencia suficiente y competente para poder soportar la opinión que tiene el auditor sobre lo que está pasando dentro de la empresa. Por eso es importante que esas normas de trabajo se cumplan de forma adecuada, para que con eso, recuerden que realmente el cliente lo único que tiene de la auditoría es su informe del auditor. Por eso es importante que la opinión que va a plasmar el auditor dentro de su informe tenga el sustento y tenga todos los papeles necesarios para decirle, oye, es que tu proceso tal está mal. Oye, es que esto está mal. Oye, ¿cómo que está mal? ¿Cómo que me dices que no llevo un control en la cobranza? Pues sí, mira, empresa, es que yo fui y le pregunté al cliente tal y me dice que no te debe 80 millones, que te debe 70 millones.
y no te debe la factura tal y tal y tal, te debe tal y tal factura. Y fui con el cliente y no, pues él no te debe 10 millones, te debe nada más 8. Y debe de ser esta factura, esta y esta. Y fui con el cliente A y no, pues realmente no te debe 5 millones, te debe 6 millones de pesos. Oye, pues entonces, mira, aquí están los cuestionarios, mira, aquí están las confirmaciones de los clientes. Eso es lo que dicen los clientes. Mira, yo no te estoy mintiendo, mira, aquí tengo los cuestionarios yo. Tengo en mi poder esos cuestionarios que dicen precisamente lo que los clientes te deben. Entonces, pues tu control interno pues está muy mal dentro de la empresa. Entonces, con eso pues ya estamos sustentando la prueba y la opinión de que no hay un control interno dentro de la parte de facturación y cobranza. Entonces, con eso ustedes ya podrán darse cuenta de cuáles son las cualidades o cuáles son las características que debe de tener el auditor para desarrollar su trabajo. Y con eso nosotros cubrimos la segunda norma, que vendría siendo la parte de ejecución de trabajo. No me queda más que invitarlos para que ustedes puedan resolver los reactivos correspondientes a este tema de nuestro programa de estudios y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.